Hoy vamos a hablar de Plutón y la lucidez terminal, la muerte como dadora de conciencia. Hay momentos en que el alma, incluso desgastada por el olvido, con ciertas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, parece despertar con una claridad que es inexplicable. La ciencia empieza a dar nombre a este misterio y es el de lucidez terminal. Investigaciones como las de Nan Grison 2009, Battiani 2014 y Chu y colegas de 2022 documentan casos donde poco antes de morir, personas con demencia avanzada, incluso con Alzheimer profundo, recuperan momentáneamente su conciencia, vuelven a hablar, reconocen a sus hijos, piden perdón, cantan canciones de la infancia o narran visiones que jamás habían compartido. Nan y Grison recopilaron numerosos informes clínicos y testimonios familiares sobre pacientes con enfermedades neurodegenerativas que en sus últimos días recuperaban el habla, la memoria y el sentido del yo, con una claridad que desafiaba toda explicación neurológica. Battiani, en su estudio sistemático con personal de cuidados paliativos, encontró que más del 40% de los profesionales había presenciado episodios de lucidez terminal, muchos de ellos descritos como inexplicables desde el punto de vista médico. Su frase más citada lo resume con precisión: es como si la muerte devolviera por un instante lo que la enfermedad había robado. Por último, otro estudio de los que veis ahí, de Chu y colegas, de 2022, realizaron una revisión de neuroimágenes y hallazgos recientes, señalando que estos momentos de claridad podrían deberse a mecanismos compensatorios tardíos del cerebro o a procesos aún no comprendidos por la ciencia, en la línea de lo que algunos llaman conciencia no local. En muchos de estos testimonios, las familias hablan de un alma que regresó solo para despedirse. En otros, el momento es tan luminoso que desarma toda lógica médica. Pacientes que no hablaban hace años de pronto pronuncian frases que están llenas de sentido, con los ojos encendidos por una lucidez que no parecía posible. Y es precisamente aquí donde la voz de Maharishi parece poner palabras a lo que la ciencia todavía no alcanza a explicar, incluso con sistemas nerviosos derruidos, cuerpos paralizados y órganos sin función. En los últimos días de vida puede surgir, sin lógica aparente, la conciencia desnuda de todo soporte biológico. Porque eso es lo único que somos, conciencia, que es testigo del propio universo. Esa conciencia que, como Ramana Maharishi decía, es lo que verdaderamente somos. Y decía así: el cuerpo burdo, compuesto por 7 humores, eso no soy yo. Los 5 órganos sensoriales, oído, tacto, vista, gusto y olfato, eso no soy yo. Los 5 aires vitales que desempeñan las funciones de inhalación, circulación, digestión, excreción y equilibrio, eso no soy yo. No soy ni siquiera la mente que piensa, ni la nesciencia que solo conserva las impresiones residuales de los objetos y carece de actividad propia. Tras haber negado todo lo anterior, esa conciencia, que es lo único que permanece, soy yo. ¿Qué ocurre en ese umbral? ¿Qué fuerza atraviesa el velo del olvido justo antes de morir? En lenguaje astrológico eso tiene un nombre, es Plutón, pero Plutón no es solo muerte, es también revelación, es el gran dador de conciencia, guardián del umbral que separa lo inconsciente de lo visible. En su sombra habita el trauma, sí, pero también la posibilidad de un despertar brutal, total, irrevocable. Y hablando de esto, no puedo evitar acordarme de mi amigo. Murió hace ahora un año. Plutón transitaba su casa 12 y la enfermedad comenzó justo en la cúspide de esa casa. Todo el proceso que siguió fue un ejemplo para mí. En esos mismos meses posteriores, Plutón también transitaba mi cúspide de la 12. Yo lo veía a él en la cama del hospital y me veía a mí en esa camilla. Os lo prometo, no le veía a él, me estaba viendo a mí. No había diferencia entre él y yo. Murió, pero yo también aprendí a morir.
la mejor manera para aprender a morir es muriendo. Y en ese morir compartido, perdí por completo el miedo a la muerte. Vi su proceso, su grandeza. Una grandeza a la altura de los grandes hombres de la historia. No exagero. Su aceptación, su sabiduría, su alteridad. Ahora que todos parece que quieren ser distintos, él lo era sin quererlo. No por vanidad, sino por coherencia. Por la forma en que vivía. Por la sabiduría con la que callaba. Él no necesitaba buscar diferencia. Él era diferencia sin esfuerzo, sin necesidad de destacar, sin reclamar atención, simplemente por estar siendo lo que era. Los dos atravesamos momentos distintos de Plutón en la 12 y algunos semejantes que no puedo indicar en estos vídeos. Yo sabía que agosto sería un umbral difícil para él. A finales de agosto, septiembre ocurrió lo inevitable, pero ocurrió con una claridad serena. Horas antes de morir estaba lúcido, no exaltado, sino con ese nerviosismo suave del que espera un tren que va a llegar en breve. Cuando me despedí de él, sentí que estábamos en una estación. Me dijo, ella cree que no me voy a morir. Nos dimos la mano, nos dijimos adiós y unas horas más tarde murió. Ahí entendí que la muerte no era nada, no más que, y perdonadme la palabra, el coñazo de esperar en un aeropuerto o la incomodidad de estar rodeado de personas en un avión, que no significaban nada para mí. Creo que me han ocurrido cosas mucho más duras que la muerte durante mi vida. A esto me referiré después, cuando hable de Plutón en la 12, como un Plutón de vuelta, porque el verdadero poder nace de esa total desempoderación que lo procede, de haber descendido y regresado sin armas, sin necesidad de ganar nada. El mayor poder que te otorga Plutón en 12 solo viene de la total ruina, del total desempoderamiento. Esto no lo he visto con nadie que tuviese Plutón en 12 en la carta natal, después de haber estudiado cientos. Sí lo he apreciado en contadas personas que han aprovechado ciertos tiempos de Plutón, sobre todo transitando Plutón en casa 7. Plutón no solo representa el final de algo, sino la irrupción de lo invisible. Es el arquetipo del inframundo, no como castigo, sino como archivo sagrado de lo que no ha podido ser integrado, de las verdades que hemos tenido que mirar y que tarde o temprano emergen. La lucidez terminal es una de sus expresiones más puras, esa conciencia que aparece justo cuando todo está por acabarse, como un acto final de revelación. Es el momento en el que lo que antes estaba oculto se ofrece entero, sin máscaras, porque ya no queda nada que proteger. Aquí entra lo que podríamos llamar el poder de no poder. Cuando la vida nos coloca frente a una imposibilidad absoluta, no poder seguir viviendo, no poder seguir amando, no poder retener lo que se va, algo se enciende. En esa debilidad metafísica, donde el yo ya no puede imponer su voluntad, se despiertan ansias y un deseo del otro más intenso que nunca. Es la despedida de los amigos para siempre, no como un simple adiós, sino como un instante en el que toda la energía retenida durante años irrumpe de golpe, dejando al descubierto la desnudez del alma. Ese es uno de los misterios más profundos de Plutón, que en el momento de mayor impotencia pueden hacer la lucidez más grande, que el fin no sea solo pérdida, sino la revelación de lo esencial, y que no haya mayor poder que el de poder no poder. Vivimos en una sociedad plutonizada, sexualizada, instrumentalizada, control disfrazado de progreso, relaciones atravesadas por juegos de poder. Plutón está en todas partes, pero rara vez se lo habita conscientemente. Por eso, la astrología no debería ser usada para prever ni para controlar. Eso es Plutón inconsciente, que solo viene del propio pavor a la muerte, del temor al propio Plutón. Por mucho que pese a muchos buscadores de control, que son los más temerosos de cuanto nos rodean, la astrología no es un oráculo que anticipe la voluntad de los dioses ni de los arquetipos, ni un mapa para esquivar el dolor. Y sin embargo, eso es lo que hace la mayoría. El miedo a la vida es tan antiguo, tan estructural, que aprendemos astrología como quien aprende a leer señales de humo, buscando advertencias, buscando tiempo, buscando escapar. Queremos saber qué va a pasar. Intentamos leer los tránsitos como si fueran amenazas cósmicas
como si interpretarlos nos diera poder sobre lo inevitable. Pero no se entiende que el camino también somos nosotros. Las circunstancias no son ajenas, son tan nuestras como nuestros riñones desgastados o nuestra propia hemoglobina. ¿Cómo se puede temer algo que es uno mismo? Lo que llamas destino es solo tu biografía extendida más allá del ego. Lo que llamas tránsito es solo el movimiento natural de una constelación interna que toma forma afuera para que la reconozcas. La astrología no es para adivinar, es para entregarse. No es para evitar, es para despertar. Es una meditación, un rezo, una forma de cantar con la vida, desde dentro del tejido que ya somos. Tener Plutón fuerte en la carta, en conjunción con el Sol, en el ascendente o en casas angulares, no significa que uno haya encarnado la conciencia plutoniana. Plutón garantiza intensidad, sí, pero no conciencia. La diferencia entre una persona que haya hecho el trabajo interno con Plutón y una que no es abismal. A eso yo lo llamo el Plutón de ida y el Plutón de vuelta. El Plutón de ida es cuando la energía plutoniana actúa desde el inconsciente. No ha sido aún reconocida, trabajada ni integrada. La persona no sabe que es Plutón quien lo habita, por tanto lo proyecta o se pierde en él. Ejemplos comunes, pues por ejemplo, Plutón en casa 7, con relaciones tóxicas, patrones repetidos, sin reconocerse como fuente de eso. Plutón en casa 1, fuerte, dominante, pero sin conciencia de la herida que lo mueve. Estas personas están poseídas por Plutón. Son como Gollum con el anillo. Están fascinados por la fuerza que los consume. El Plutón de vuelta llega después del derrumbe, cuando se ha perdido el control y no queda más que entregarse. No habla de evolución, sino de vaciamiento. Algunos ejemplos reales, por ejemplo, sería el de Plutón transitando casa 12, crisis total, retiro interior, despojamiento, o una mujer con Plutón en casa 10 que tras perder su carrera acompaña duelos sin un protagonismo egoico. Se suele decir que Plutón en casa 1 representa un viaje de ida y que Plutón en casa 2 es de vuelta. Pero en la práctica he visto lo contrario muchas veces. Plutones en 12 absolutamente inconscientes y Plutones en casa como la 1 o la 4 que estaban claramente de vuelta. ¿Por qué? Porque no es la posición natal la que determina la conciencia. Es lo que has hecho en tu vida con los tránsitos, las progresiones. Es si has aprovechado el pasaje por el inframundo que te ofrecía Plutón, que es ese dador de conciencia, para permitir que algo en ti muera y algo nuevo despierte. El despertar no es un privilegio natal, es una elección en medio del derrumbe. Ni diría que es una elección, está también determinado por tu propia estructura y favorecido genéticamente por genes dadores de conciencia. Es decirle sí al fondo, cuando todo en ti quiere decir no. Vamos a hablar ahora de polaridades plutonianas, directa, inversa y lo que denomino el tercer camino. Plutón no actúa siempre de la misma forma. Hay personas que lo expresan hacia afuera, otras hacia adentro. Unos incendian el mundo, otros implosionan. A esto lo llamamos polaridad plutoniana, que puede ser directa o inversa. El Plutón directo actúa, interviene, se confronta, puede ser transformador, pero también devastador. El poder se busca, el control se impone, la regeneración puede llegar, pero después de haber roto muchísimas cosas. El Plutón inverso es más implosivo, se inhibe, se autocontrola de forma extrema, sufre en silencio, pero desde una intensidad brutal. A veces se victimiza, a veces idealiza a quien lo somete, quiere aniquilarse para renacer, pero se queda atascado en la aniquilación. Ambos comparten el mismo núcleo, ambos viven el mismo miedo, pero lo encarnan desde polaridades opuestas. El verdadero giro alquímico ocurre cuando esa persona comprende el origen común del patrón y decide no actuar ni desde el dominio ni desde la sumisión, sino desde la presencia lúcida, desde la renuncia al personaje plutoniano. Y este es el tercer camino, desempoderarse para sentir. La sensibilidad plutoniana no surge al quedarse en uno de los polos, sino al haber transitado ambos y soltarlos. Solo entonces Plutón deja de ser una cárcel y se convierte en una fuente de visión profunda. Pongo un ejemplo real.
de una mujer con Plutón en casa 10, directo, dominante, arrasadora, ejecutiva, líder, pierde su empleo, cae en depresión, la energía se invierte, ya no domina, se diluye, pero tras años de proceso interno encuentra un punto de fusión, ni directiva ni víctima, empieza a acompañar procesos de duelo, siente el dolor de otros como si fuera propio, sin controlarlo, sin salvarlo, sin anularse. Eso es Plutón maduro, no destruir, sino sentir lo que el poder evitaba. Voy a hablar ahora de Plutón como dador de conciencia, espiritualidad, astrología y el destino de los pocos. Plutón es quizás el planeta más mal interpretado del sistema simbólico astrológico, asociado, como hemos dicho popularmente, con la muerte, el poder, la destrucción, el sexo. Suele reducirse a etiquetas de intensidad y crisis, pero en realidad Plutón representa una función espiritual de altísima complejidad, la de darnos conciencia, cuando ya no queda nada que defender. En la carta natal su posición no es casual, actúa como una semilla dormida en el fondo del alma, pero no germina por sí sola. Necesita condiciones extremas, derrumbes, desempoderamientos y sobre todo una rendición interior radical. En el dinamismo astrológico, tránsitos, progresiones, revoluciones, Plutón se manifiesta como ese acontecimiento sin retorno que rasga la identidad, deshace estructuras y fuerza a la persona a mirar lo que había sepultado. Pero la lucidez no es automática. Que algo se rompa no significa que algo se entienda. Que algo muera no garantiza un renacer. La conciencia no es un efecto colateral, es una conquista. Por eso la mayoría de las personas no leerán jamás el potencial de conciencia que anida en su Plutón. La energía plutoniana es tan poderosa, tan adaptativa al inconsciente colectivo, tan camaleónica respecto a los valores sociales dominantes, que suele camuflarse bajo formas perfectamente aceptadas y hasta celebradas: ambición, éxito, control, dinero, sexualidad fetichizada, carisma magnético, seducción de masas. Personas con Plutón fuerte en su carta o atravesados por tránsitos cruciales pueden vivir toda su vida poseídas por esa energía sin jamás saberlo, y así repetir compulsivamente los mismos patrones: miedo, dominio, manipulación, encierro psíquico, dependencia emocional o control camuflado de protección. Lo más difícil no es tener Plutón fuerte, lo difícil es saber qué hacer con él. Porque Plutón no puede domesticarse con fuerza de voluntad, no se ilumina con teorías, solo se atraviesa descendiendo. La astrología, en su dimensión más espiritual, no está para adivinar lo que va a ocurrir, sino para ayudarnos a rendirnos a lo que somos, para conectarnos con las grandes fuerzas que nos habitan y nos trascienden, para recordar que la vida no se controla, se acompaña, se honra, se entrega. Y entre todas esas fuerzas, Plutón tiene una función brutal: quebrarnos para que algo nuevo pueda ver la luz. Solo una minoría silenciosa, a veces sin saberlo del todo, logra hacer ese viaje de ida y vuelta. Personas que tras años de dolor ya no buscan venganza ni explicación. Personas que han dejado de usar la astrología como escudo de estrategia y la viven como un reto, como un espejo sagrado, como un mapa para desnudarse, no para protegerse. Ese es el sentido de los planetas transpersonales. No están ahí para reforzar el yo, sino para disolverlo, para despertar el alma colectiva a través del alma individual, para hacer del individuo una terminal viva del universo. Cuando una persona muy plutoniana se permite habitar sus dos polaridades, la directa y la inversa, sin quedarse atrapada en ninguna, entonces aparece algo más, un tercer camino. No el poder ni la sumisión, no la guerra ni la fuga, sino la presencia lúcida, disponible, receptiva, una conciencia más sensible, más humilde, más real. Eso es Plutón cuando madura. No destruye, sostiene, no engulle, ilumina, no arrastra, enseña. Y esa enseñanza no se da en forma de respuesta, sino de vacío fértil. Al final no se trata de tener a Plutón fuerte, se trata de que cuando despiertes ya no haya nada que proteger y entonces por fin seas canal de lo que la vida quiere vivir a través de ti. Plutón no es el verdugo de tu carta, sino el guardián del umbral. Te quita lo que creías indispensable para devolverte a lo esencial. Te arranca máscaras que pensabas que eras tú para mostrarte lo que late debajo. Y es duro, sí, porque Plutón nunca juega a medias. Te lleva hasta el borde del abismo,
hasta ese lugar donde ya no puedes controlar ni esconderte ni negociar. Pero ahí, en ese límite donde no puedes más, ocurre lo inaudito, surge conciencia, una claridad que no viene de vencer ni de huir, sino de mirar de frente a la oscuridad y reconocer que siempre fuiste más que ella. La paradoja platónica es que no hay mayor poder que el de poder no poder, como hemos dicho. En esa rendición, lo que muere no eres tú, sino la ficción de lo que debía ser. Y lo que nace es una visión más vasta, más lúcida, más libre. Así que la próxima vez que Plutón toque tu vida con su mano implacable, recuerda, no viene a destruirte, viene a devolverte al centro de tu propia verdad. Y ahora te pregunto, ¿qué experiencia en tu vida te mostró que detrás de una pérdida había una revelación? Compártelo en los comentarios porque tu testimonio puede iluminar a otros en ese mismo camino. Si este mensaje te ha tocado, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje por los arquetipos, porque juntos podemos aprender a transformar lo que parece muerte en una oportunidad de conciencia más profunda. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto.